35 días. 35 días, desde que la muerte de Diogo Jota dejó un vacío insondable en el corazón de Portugal. 35 días de luto, de dolor, de un silencio roto solo por el llanto de quienes lo amaban. Pero ese silencio, ese luto, se convirtió en un eco ensordecedor cuando una verdad monstruosa salió a la luz, una verdad que mancharía para siempre la memoria de un hombre bueno. Era una historia que nadie quería creer, una historia que nadie quería oír, una historia que resonaría en los corazones de millones, como un golpe sordo en el pecho. Rubén Neves, el mejor amigo de Diogo, el hermano del alma, el que cargó su féretro, el que lo acompañó hasta su última morada, estaba teniendo una relación secreta con la esposa de Diogo, una relación no solo clandestina, sino que venía de mucho antes de su fallecimiento. Las imágenes empezaron a circular como la pólvora. Primero fueron rumores, luego susurros, hasta que la evidencia irrefutable llegó: fotos, mensajes, conversaciones, una cadena de pruebas que desmantelaba la imagen perfecta, la fachada de amistad y consuelo que habían mantenido Rubén y la viuda de Diogo ante el mundo. La infidelidad no era un desliz, no era una debilidad momentánea, era una traición elaborada, fría y calculadora. La confesión de Rubén Neves, pronunciada con una frialdad glacial, que heló la sangre a todos los que la escucharon, fue la estocada final. Sí, pasó, dijo, con la misma impasibilidad con la que un cirujano realiza una incisión. Sus palabras, un escupitajo a la cara de todos los que lloraron a Diogo, a la memoria de un hombre que había confiado ciegamente en su mejor amigo y en su amada esposa. La pregunta ya no era si había sucedido, sino cuándo había comenzado. El mundo del fútbol, todavía tambaleándose por la pérdida de Diogo, se vio sacudido por esta nueva tragedia. La indignación se convirtió en una ola que arrasaba con todo a su paso. Las redes sociales explotaron, inundadas por un torrente de comentarios furiosos, de reproches, de demandas de justicia. Portugal, en shock, se preguntaba cómo era posible que tal vileza pudiera existir, cómo dos personas aparentemente buenas podían ser capaces de tal crueldad. La verdad, cruda y dolorosa, se había apoderado de todo. No fue un secreto a voces, pero hubo señales, pequeños detalles, gestos casi imperceptibles, miradas furtivas, que en retrospectiva, gritan la verdad a los cuatro vientos. Señales que, cegados por la confianza y la amistad, ignoramos. Señales que, si hubiéramos prestado atención, podrían haber evitado esta tragedia. ¿Recuerdan las entrevistas en los últimos meses de Diogo? Sus respuestas evasivas, su mirada distante en algunas ocasiones, esa sombra de tristeza que se asomaba a pesar de su sonrisa. Nos parecía extraño, quizás un poco cansado, pero lo atribuimos a la presión del fútbol, a la intensidad de la competición. Nunca imaginamos que esa tristeza era el presagio de una traición monumental. Los amigos cercanos a Diogo notaron cambios en su comportamiento. El distanciamiento con Rubén, que antes era su sombra, su confidente, se hizo cada vez más evidente. Las conversaciones entre ellos, antes fluidas y llenas de bromas, se volvieron escasas, tensas, marcadas por silencios incómodos. En ese momento pensamos que era una crisis pasajera entre amigos, una simple disputa, una equivocación. Ahora, con la verdad expuesta a la luz, todos esos pequeños detalles adquieren un significado escalofriante. Cada mirada furtiva, cada silencio incómodo, cada gesto de evasión, se revela como una pieza de un rompecabezas macabro, un rompecabezas que dibuja el retrato de una traición cuidadosamente orquestada, una traición que se gestó lentamente en la sombra, mientras Diogo, ingenuamente, confiaba en los dos seres que más quería en el mundo. Es fácil juzgar con la perspectiva del presente, es fácil señalar los errores del pasado, pero lo que queda claro es que había señales, premoniciones, avisos que gritaban al vacío, avisos que se perdieron en el ruido de la vida cotidiana, en la ceguera de una amistad ciega, en la confianza ciega hacia quien, en secreto, tramaba su caída. La pregunta que nos queda ahora es, ¿qué hubiéramos podido hacer de forma diferente? La bomba explotó, no fue un rumor, no fue una especulación, no fue una filtración anónima. Fue Rubén Neves, en persona,
con su propia voz, quien confirmó lo impensable. La confesión, fría, calculadora, sin una sola lágrima de arrepentimiento, cayó como una bomba de neutrones en el mundo del fútbol, dejando tras de sí un silencio atónito, un vacío de incredulidad. Sí, pasó, dijo, como si admitiera haber perdido una llave, no la lealtad a un amigo y el amor a un compañero de vida. Sus palabras, despojadas de cualquier emoción genuina, fueron un insulto directo a la memoria de Diogo Jota, un puñal al corazón de todos los que lo querían, un escupitajo en la cara de aquellos que todavía estaban lidiando con el inmenso dolor de su partida. No fue una disculpa, no fue un arrepentimiento, fue una confirmación, seca y tajante. Un acto de una frialdad escalofriante que dejó a todos sin aliento. La confesión de Rubén no solo confirmó la relación con la esposa de Diogo, sino que desató una avalancha de preguntas, de dudas, de sospechas que nadie había querido admitir anteriormente. De repente, todo encajó, las miradas furtivas, los silencios incómodos, el repentino distanciamiento entre Diogo y Rubén, todas esas señales que habíamos ignorado, todos esos detalles que habíamos atribuido a la casualidad, se transformaron en piezas clave de un rompecabezas macabro, el rompecabezas de una traición perfectamente orquestada. La confesión de Rubén Neves no fue solo una revelación, fue una bomba que detonó en el mundo del fútbol, un terremoto que sacudió los cimientos de la amistad, la lealtad y el respeto. Fue la confirmación definitiva de una verdad que nadie quería aceptar, pero que, a partir de ese momento, ya no podría ser ignorada. La tragedia de Diogo Jota se amplificó, se volvió aún más cruel, aún más insoportable. La confesión de Rubén fue el detonante, pero las imágenes son la prueba irrefutable. No hay espacio para la duda, para la especulación, para la negación. Las imágenes que han circulado por Internet, como un virus implacable, muestran la verdad en toda su crudeza, el beso, un beso que no deja lugar a interpretaciones, un beso que grita traición, un beso que mancha para siempre la memoria de Diogo Jota. No es un beso cualquiera, es un beso cargado de deseo, de pasión prohibida, de una lujuria descarada que se burla del dolor y del luto. Es un beso que hiere profundamente, que escupe en la cara de la decencia, que vomita odio y desprecio a quien lo observa. Es un beso que no se puede deshacer, que no se puede olvidar, que quedará grabado a fuego en la memoria colectiva. Pero lo que hace este beso, aún más repugnante, aún más lacerante, es el contexto. 35 días. 35 días después de enterrar a Diogo, mientras el mundo lloraba su pérdida, mientras su familia sufría su ausencia, Rubén y la viuda de su amigo se entregaban a una pasión desenfrenada, a una lascivia que se alimenta de la tragedia. No es un simple error, no es una debilidad, no es un desliz, es un acto premeditado, frío, calculado. Es una muestra de una perversidad inhumana, una muestra de falta de respeto y de dignidad, que va más allá de lo comprensible. Es un acto que ha traspasado todas las líneas rojas, que ha contaminado para siempre la memoria de un hombre bueno. Las imágenes, irrefutables, dejan claro que esta relación no comenzó después de la muerte de Diogo. Esas fotos, esas conversaciones, esas pruebas, son una evidencia contundente de una traición que se fraguó en la sombra, mientras la mentira y la hipocresía campaban a sus anchas. Una traición que comenzó mucho antes de su fallecimiento, mientras Diogo Jota, ingenuo e inocente, se desgastaba en el campo, dando todo por su familia, por la mujer que lo traicionó. La viuda de Diogo Jota, una imagen que se ha derrumbado, una fachada de dolor que se ha desmoronado, revelando una profunda hipocresía, mientras el mundo la veía como un símbolo de luto, de dolor, de pérdida. Ella se entregaba a los brazos de su cuñado, manchando para siempre la memoria de su difunto esposo. Su silencio, hasta ahora, ha sido ensordecedor, una muralla de silencio que pretendía protegerla, que pretendía esconder su culpa, pero que al final solo ha servido para acentuar su traición. No hubo una declaración pública, no hubo una disculpa, no hubo una lágrima de arrepentimiento, solo un silencio que grita su culpabilidad. Las imágenes que la incriminan son irrefutables. El beso con Rubén, las fotos juntos en momentos que deberían haber sido reservados para el dolor y el luto,
Son evidencias contundentes de su doble vida, una doble vida que se desarrollaba bajo la mirada atenta del mundo, mientras ella fingía un dolor que no sentía, mientras se vestía con el disfraz de la viuda desconsolada. Muchos esperaban una explicación, una justificación, una disculpa. Esperaban que ella saliera a la luz, que explicara su comportamiento, que mostrara algún indicio de arrepentimiento, pero lo que han recibido es un silencio sepulcral, una ausencia de palabra que habla más que 1000 disculpas, un silencio que confirma su profunda falta de remordimiento, su total desprecio por el dolor de los demás. Su comportamiento, después de la muerte de Diogo, ha sido tan frío y calculador como la traición misma. Las apariencias engañan, y la fachada de la viuda desconsolada se ha caído por completo, revelando a una persona sin escrúpulos, sin sentimientos, capaz de usar el dolor y la tragedia para su propio beneficio. Su silencio solo ha logrado confirmar la verdad, que detrás de esa imagen de tristeza y dolor se esconde una profunda mentira, una traición inolvidable. Y el peor tipo de traición, la que apuñala la espalda a quien está muerto. La noticia corrió como la pólvora. Primero un susurro, luego un rumor, después un escándalo atronador que sacudió al mundo del fútbol. La indignación, la rabia, la impotencia se apoderaron de millones de personas en todo el planeta. No era solo la traición, era la burla, la falta de respeto, la hipocresía descarada. Las redes sociales explotaron, millones de comentarios, miles de mensajes, una avalancha de indignación que no conoce límites. Los aficionados al fútbol, los seguidores de Diogo Jota, se sintieron profundamente ofendidos, traicionados, no solo por la infidelidad, sino por la crueldad, por la falta de respeto al luto. La furia de los fanáticos no se limitó a las redes sociales. Las calles de Portugal y de otras ciudades del mundo se convirtieron en escenario de protestas espontáneas, de manifestaciones de repudio contra Rubén Neves y la viuda de Diogo. La gente exigía justicia, pedía explicaciones, reclamaba respeto por la memoria de un hombre que había dado todo por su familia y sus amigos. Pero más allá de la indignación, existía una profunda sensación de impotencia, la sensación de que no hay castigo suficiente para una traición tan despiadada, tan vil. La impotencia ante la frialdad de Rubén, la hipocresía de la viuda, la crueldad de un acto que manchó para siempre la memoria de un hombre bueno. El mundo del fútbol se vio sacudido hasta sus cimientos. No es solo un escándalo deportivo, es una herida profunda en la moral, en los valores, en la confianza. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es posible que algo así haya ocurrido? ¿Cómo dos personas aparentemente normales pueden ser capaces de tal atrocidad? Y la respuesta, tan simple como aterradora, es que la maldad no tiene límites. Internet explotó, no era solo una noticia, era una bomba de tiempo que había detonado en el corazón del mundo digital. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un juicio popular, un tribunal virtual donde millones de personas expresaban su indignación, su rabia, su dolor. Los hashtags relacionados con el caso se volvieron virales en cuestión de horas. Justicia para Diogo, traición en el fútbol, Rubén Neves traidor, entre otros, se convirtieron en tendencia mundial, un testimonio del poder de las redes sociales para movilizar a la opinión pública y difundir la noticia con una velocidad inusitada. Pero las redes sociales no fueron solo un espacio para expresar la indignación, se convirtieron en una herramienta poderosa para la búsqueda de justicia. Los usuarios compartieron información, investigaron, difundieron pruebas, presionaron a las autoridades deportivas y a los organismos competentes para que se tomaran medidas. La presión pública, amplificada por las redes sociales, fue inmensa. Los patrocinadores de Rubén Neves comenzaron a recibir un aluvión de peticiones para romper sus contratos. Los aficionados exigían el veto de Rubén de la selección nacional, su expulsión de cualquier ámbito del fútbol profesional. La opinión pública, alimentada por las redes, exigía consecuencias. Las redes sociales, en este caso, demostraron ser una herramienta poderosa para amplificar la voz del pueblo, para exigir justicia, para presionar a las instituciones. Un juicio popular, implacable y sin cuartel, que sentenciará a Rubén Neves y a la viuda de Diogo Jota en la corte de la opinión pública,
incluso antes de que se dicte cualquier sentencia oficial. La justicia, en este caso, está siendo escrita en los muros de Internet. La superficie se ha roto. La imagen perfecta de Rubén Neves, el amigo leal, el hermano del alma, se ha hecho añicos, dejando al descubierto un pasado oculto, una red de secretos que ahora salen a la luz, revelando la verdadera naturaleza de su amistad con Diogo J. Aparecen testimonios de ex compañeros, amigos y conocidos que recuerdan actitudes extrañas, miradas furtivas, una tensión latente entre Rubén y la esposa de Diogo, que en aquel momento descartaron como simples malentendidos. Pero ahora, esas mismas anécdotas cobran un nuevo significado, un significado escalofriante. Se desvela una historia de encuentros clandestinos, de mensajes ocultos, de conversaciones borradas, una red de subterfugios que confirma la existencia de una relación secreta mucho antes de la muerte de Diogo, una relación que se desarrolló en la penumbra, a espaldas de un amigo, de un hombre que los consideraba hermanos. La investigación, impulsada por la indignación pública y por el ansia de justicia, desentierra cada vez más detalles, revelando la verdadera cara de la amistad entre Rubén y Diogo, una amistad basada en la hipocresía, en la mentira, en la traición más vil que se pueda imaginar, una traición que se gestó en silencio, en la oscuridad de la envidia y el deseo. El pasado oculto, ahora revelado, transforma por completo la narrativa. Ya no es una simple historia de infidelidad, es una historia de engaño, de manipulación, de una traición que va mucho más allá de la simple deslealtad. Es una traición que ha roto una amistad, que ha destrozado una familia, que ha manchado la memoria de un hombre bueno, y un legado que se desvanece en la sombra. Imaginen el infierno que debió vivir Diogo J en sus últimos días. La enfermedad, el dolor físico, la lucha por la vida, y al mismo tiempo, la punzada constante de una traición latente, de una sospecha que carcomía su alma, una sospecha que no podía confirmar, pero que sentía con una intensidad brutal. Sus seres queridos lo describen como un hombre distinto en sus últimos meses, más callado, más retraído, más distante, un cambio que en su momento atribuyeron al cansancio, a la enfermedad, al estrés de la competición, pero ahora con la verdad revelada, todo cobra un nuevo y terrible sentido. Testimonios desgarradores de quienes estuvieron a su lado en sus últimos momentos revelan que Diogo sentía que algo no estaba bien, que percibía una extraña conexión entre Rubén y su esposa, una complicidad que no entendía, una complicidad que lo llenaba de confusión y de angustia. Él lo sentía en sus huesos, en su alma, aunque no pudiera demostrarlo. La frase, me siento observado, aparece repetidas veces en las conversaciones que se han recuperado, como un eco desgarrador, que revela el mal presentimiento que carcomía a Diogo, una intuición que se convertía en una certeza insoportable, una certeza que se confirmó, demasiado tarde, después de su muerte. Imaginen el tormento de un hombre, luchando contra la muerte, debilitado por la enfermedad, sostenido por la esperanza de un milagro, y al mismo tiempo, carcomido por la sospecha de la traición de sus seres queridos, el dolor físico, el miedo a la muerte, y la angustia de saberse traicionado, el dolor silencioso que Diogo J se llevó a la tumba. Este capítulo no busca el morbo, sino la justicia. La justicia para Diogo J, un hombre que murió traicionado, rodeado de mentiras, sin saber la verdad, que se ocultaba tras la sonrisa hipócrita de su mejor amigo y de su esposa. Es una historia que nos recuerda que el dolor, a veces, es más profundo que la muerte misma. Las consecuencias de esta traición han sido devastadoras. Para la familia de Diogo, el dolor se ha multiplicado, la herida se ha profundizado, la confianza se ha roto para siempre. La imagen idílica de la familia unida ha sido reemplazada por una cicatriz profunda que jamás sanará. Para Rubén Neves, el precio ha sido altísimo, su reputación ha quedado devastada, su carrera deportiva en entredicho, su imagen pública irremediablemente dañada, la pérdida de la amistad y la admiración de sus compañeros, la condena de la opinión pública, la condena de la historia. Y para la esposa de Diogo, la traición ha tenido un precio aún mayor, más allá de la condena social, la pérdida de la confianza, el rechazo de sus seres queridos,
La culpa y el remordimiento que la perseguirán para siempre. Es el peso de una traición que nunca podrá ser borrada. Este caso trasciende el ámbito deportivo. Es un recordatorio brutal de las consecuencias de la traición, de la falta de lealtad, de la hipocresía. Una lección amarga que nos deja una profunda sensación de tristeza, de indignación y sobre todo, la necesidad de reflexionar sobre la importancia del respeto, la honestidad y la fidelidad en nuestras vidas. El legado de Diogo Jota será recordado por su talento